nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Queridos hermanos, hoy estamos celebrando una fiesta especial que es la de los apóstoles Felipe y Santiago. Son dos de los apóstoles, tal vez no tan conocidos, no tan cercanos a Jesús. Cada vez que Jesús llamaba a sus apóstoles principales, Santiago el mayor, Pedro y Juan, ¿no? Lo acompañaban más de cerca. Y de estos otros apóstoles se habla un poco menos, pero hoy el Evangelio nos muestra el diálogo de Jesús con Felipe. Cuando Cristo dice: yo me voy al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, agrega una frase que deja curioso a Felipe y lo instiga en el fondo a hacer la pregunta que Jesús quería para poder dar una gran enseñanza teológica, es decir, algo muy profundo, una revelación que solamente Jesús podría decirnos, porque Él viene del cielo, Él viene de Dios. Él es Dios, pero Él viene del Padre, procede del Padre. Entonces, ¿quién nos puede hablar de esta realidad misteriosa que es la Santísima Trinidad? Solamente Jesús, solamente Él. Ningún filósofo, ningún matemático, ningún genio, ningún ángel siquiera podría descubrir este dogma tan hermoso y maravilloso de la fe, que es la unidad de Dios y la Trinidad de personas. Dios es un solo ser divino, pero son tres personas distintas. Y eso es lo que hoy día Jesús nos dice, ¿no? ¿Cómo se da este diálogo? Jesús dice: bueno, yo voy donde mi Padre, y ustedes ya conocen al Padre. Y ahí entonces Felipe muerde el anzuelo y pregunta: Señor, ¿cómo nos dices que veamos al Padre? No sabemos quién es el Padre. Y Jesús le dice: mira, Felipe, qué pena que todavía no me conozcas a mí, porque el que me conoce a mí también conoce al Padre. El Padre y yo somos uno solo. ¿Qué conclusión podemos tomar nosotros? En primer lugar, los apóstoles que hoy celebramos son parte de un grupo, ¿no? 12 apóstoles, las 12 columnas de la iglesia. Son los enviados de Jesús. ¿Ya? Jesús vino al mundo, pero no vino al mundo por su propia cuenta. Él mismo lo dice en otros pasajes de Juan: yo no hago nada por mí mismo, hago todo como un enviado del Padre, porque Él es el Hijo de Dios.
Y entonces, esta primera verdad, que nos conmueve mucho, nos ayuda tremendamente para solucionar un problema que tenemos en la actualidad. ¿Cuál es el problema? El problema de la autoridad. Hoy en día hay un gran desrespeto, diría yo, y desapego a la autoridad. Cuando escuchamos hablar solamente ese nombre, ya nos produce cierto rechazo, ¿no? Decimos autoridad y surge inmediatamente, espontáneamente en el corazón del hombre actual, una especie como de distancia y recelo y desconfianza. Todo tipo de autoridad, por ejemplo, hoy en día está como mal visto, ¿no? Y está con la credibilidad, la confianza muy por el suelo. Me refiero a las autoridades civiles, por ejemplo, autoridades militares, autoridades eclesiásticas también. Sabemos muy bien lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y para qué hablar de las autoridades políticas. En fin, todo lo que es autoridad está muy por el suelo. Hay una gran desconfianza hacia la imagen de la autoridad. Y la principal autoridad de todas es el Padre. El Padre. Entonces, y fíjense ustedes, ¿qué es lo que pensamos normalmente nosotros del Padre? ¿Tenemos una buena visión del Padre? No siempre, no siempre. ¿Ya? Nos cuesta menos, ¿ya?, celebrar el Día de la Madre. Es más, lo hacemos con gran cariño. Ahora que estamos en mayo, viene el Día de la Mamá. Pero el Día del Padre, lamentablemente, no ha podido salir con tanta fuerza, ¿no? Como es el Día de la Mamá. ¿Y qué pasa con la figura del Padre? ¿Por qué está tan venida a menos? Justamente esto, ¿no? Es que vivimos una época que tiene un gran rechazo a la figura del Padre. ¿Y quién ha hecho esto? Yo creo que es fruto de la acción del demonio, ¿ah?, en la sociedad. Porque si nosotros nos sentimos distantes del Padre, ya sea porque hemos sufrido heridas profundas, no hemos tenido un buen ejemplo paternal, las autoridades paternas que vemos nos han dado malos ejemplos, hemos sido dañados por esa autoridad, ¿no? Entonces, lamentablemente, se crea en el corazón de la persona un rechazo también a la figura de Dios. Y eso es lo malo. Entonces, estamos en una generación muy complicada donde esa falta de respeto a la autoridad, ese no querer obedecer la figura de la autoridad del padre y de la madre también, por supuesto, como autoridad, supone entonces que hay un corazón que se está enfermando, ¿no? Porque lo sano en el ser humano es actuar como Jesús. Jesús es hijo. Jesús hace la voluntad de su Padre y lo hace con amor. Lo hace con amor. ¿Ya? Jesús no es un funcionario. Hoy, en realidad, tocaba otra lectura del Evangelio que dice: yo soy el buen pastor, el pastor da la vida por sus ovejas. Esto era el Evangelio alternativo, fuera de esta fiesta. Y el pastor no es como el asalariado. El asalariado no se preocupa de las ovejas, sino que se preocupa de recibir su dinero, ¿no? Entonces, qué distinto es trabajar por amor a las ovejas, ejercer una labor, vivir una vocación con amor. Es muy distinto que hacerlo solo por dinero, solo por cumplir. Porque el asalariado, dice Jesús, cuando ve el peligro, cuando ve la incomodidad, cuando ve el problema, abandona sus ovejas. En cambio, el pastor cuida sus ovejas, no las abandona, y es capaz de dar su vida por ellas. Entonces, ese ejemplo que nos da Jesús es maravilloso. Y quizás sería bueno preguntarnos, nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, que ama a su Padre, o sea, ama la autoridad que Dios le encomendó, y que a su vez Él la ejerce con cariño hacia quienes tiene que dirigir, hacia sus ovejas. Porque créanme, hermanos, que no se puede ser un buen pastor, no se puede ser un buen papá, una buena mamá, no se puede ser un buen jefe, una buena autoridad, si no tenemos un corazón de hijos. Y este es el misterio profundo, ¿no? El amor al Padre ya depende de que nosotros seamos buenos hijos.
Si somos buenos hijos, también seremos buenos padres, buenas madres. Esta es la oportunidad que hemos tenido con esta cuarentena, de estar más con nuestros hijos en nuestra casa, de estar más con nuestros padres. Tal vez Dios permite esto justamente para ir sanando estas relaciones dentro de la familia, la distancia que hay entre alumnos con profesores, entre los fieles con sus sacerdotes. También puede ser, ¿no? La distancia con las autoridades civiles, militares, etc. En las empresas también. Todo es un llamado a reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con nuestros superiores y con nuestros inferiores, ¿no? Padres con hijos, hijos con padres, subordinados con jefes, jefes con subordinados? ¿Lo hacemos con amor? ¿Lo hacemos por amor? ¿O lo hacemos por temor y solo por un deber y por querer ganar un salario? Entonces, hoy los apóstoles nos enseñan que es posible dar la vida por la misión que Jesús les ha encomendado, como Felipe y Santiago, ¿no? Es más, todos los apóstoles los celebramos con el color rojo, porque ellos finalmente dan testimonio con su sangre de la evangelización, del apostolado, de la misión que Jesús les encomendó. Jesús le dice a los apóstoles, las columnas de la iglesia: vayan por todo el mundo, enseñen el evangelio, bauticen a todos en mi nombre expulsarán demonios y sanarán enfermos, y enseñen a todos a cumplir lo que yo les he dicho. Entonces, cumplir este mandato apostólico es la misión no solo de los apóstoles, sino de toda la iglesia. Pero todos los apóstoles nos dan el ejemplo, bueno, excepto Judas, pues fue reemplazado por otro, nos dan el ejemplo de que se puede tener el corazón de Cristo y se puede vivir la tarea que tenemos en nuestra vida con amor, por amor, al igual que Jesús, con espíritu filial, obedeciendo al Padre, obedeciendo a la autoridad que nos dirige en nombre de Dios, y hacerlo por amor, con un corazón noble y no solo por un deber o porque nos están mirando o porque somos asalariados. Es necesario el salario. El profesor que trabaja está esperando su salario de fin de mes, que tampoco es mucho, pero el verdadero profesor, ¿cierto? Aquí tenemos dos profesores, lo hace con amor, enseña por amor. Yo estoy seguro que si hubiese, ¿no es cierto?, que dejar de recibir el salario por estar con los alumnos, por acompañarlos, estoy seguro que un buen profesor nunca abandona a sus alumnos, ¿no? Hace lo posible para seguir enseñando, formando, lo mismo que un papá, una mamá, sería capaz de sacarse el corazón para estar con sus hijos, para alimentarlos, para protegerlos y para formarlos y guiarlos. Ahí está entonces el gran secreto de los apóstoles y de la misión que todos los cristianos tenemos. Seguir el ejemplo de Jesús, que es hijo frente al Padre, y por eso Él se siente llamado a entregarse con amor por su gran tarea. Así sea. Amén. Amén.